Hola familia, yo soy Ulises Carvajal, Yo soy Karen Hernández y estás escuchando. Ecos de la Ciencia. El día cero es cuando tenemos un estrés extremadamente alto, estrés hídrico, porque estrés estamos Si todos dije los ese, yo ya días, estaba. todos los Caray. días estamos estresados. Si los humanos no moderan el uso y desperdicio del agua, toda su especie y la de muchos otros organismos vivos correría un inminente peligro de extinción. L- ah, Lo cortas eso. Yo creo que una pequeña acción pues es un pequeño paso para dar otros grandes pasos. No sé, es difícil imaginar los problemas que nos traería la total escasez de agua. Si bien en pleno siglo XXI la humanidad, la ciencia, tecnología e industria ha avanzado a pasos agigantados, lo han hecho en muchas ocasiones a base de prueba y error. Esto debido a la ignorancia e inexperiencia con el manejo de ciertos recursos naturales, lo cual finalmente en algún punto pasaría factura a las siguientes generaciones, las cuales hoy asumimos las consecuencias de dichas acciones reflejadas en escasez de recursos y crisis. La más sonada actualmente en Latinoamérica, la crisis hídrica. Por ello, estamos muy emocionados ya que el día de hoy nos acompañan nuestro amigo divulgador Mau y la Bioquedex en este episodio. ¿Cómo se encuentran? Hola, Karen, Ulises. ¡Uli! Muchas gracias, un gusto saludarlos. Y gracias, saludos a todos los que nos están escuchando el día de hoy, o cuando quiera que nos vayan a escuchar. Gracias por la invitación. Efectivamente, hoy vamos a estar hablando con la Bioquedex y con ustedes sobre un tema muy importante. Y bueno, ya teníamos planeado esto desde hace un montón, ¿no? Sí, hasta que por fin se nos Sí, hizo. ya Por era una u hora. otra cosa no se pudo haber dado antes, pero aquí estamos. Y bueno, pues yo soy Mauricio Peralta, Mau Ketchum, para los cuates. Y bueno, tengo una página en redes sociales que se llama La Bioquedex. Hacemos divulgación científica. Y bueno, la Bioquedex igual está acá. Saluda, Bioquedex. Hola Ulises, hola Karen. Y a ver, una de las primeras dudas que saltó por lo menos a Karen y a mí es qué onda con el agua actualmente. ¿Qué sucede con el agua? ¿No? Hablando pues, principalmente de la disponibilidad de esta misma. Exactamente. Bueno, hablar del agua es un tema enorme. Hay muchas variables que podemos tomar en cuenta. Pero pues sí, es un líquido especial, una de las moléculas más importantes para el desarrollo de la vida. Actualmente pues hemos estado rodeados de noticias sobre crisis del agua, que en estos momentos falta en Monterrey, en Nuevo León, en otras Eh, partes de la República y del mundo. Y pues bueno, precisamente la problemática actualmente está chocando y pegando en todo el planeta, no solo Monterrey, ni las zonas lujosas de Monterrey. Incluso hay problemas de agua en la Ciudad de México, un ejemplo Iztapalapa o otras colonias, delegaciones o municipios Sí, que confirmo. confirmo es que no exactamente. tengo agua. Sí, el problema de agua es un tema muy complicado que vamos a desglosar en este podcast. Así que quédense hasta el final. Tenemos que tomar medidas ante la crisis pequeña que tenemos de agua, porque no es una crisis como tal, es una crisis pequeñita que pues no estamos luchando apenas por agua o agarrándose a golpes por un litro de agua, o no sé todavía. Pero la situación todavía es alentadora, no es tan crítica ni catastrófica, pero tenemos que tomar cartas en el asunto, que ya iremos tocando más adelante. Y bueno, nos enfocaremos en este podcast o quiero hablar sobre las formas de evitar o remediar el daño y evitar la catástrofe que se podría avecinar en muchos años, ¿no? Y bueno, actualmente el agua, mm, hay muchos factores en consideración para tomar sobre todo la disponibilidad.
Otros factores actualmente también tenemos el calentamiento global, el cambio climático, la falta de lluvia, aparte de los mal manejos que se han hecho para conservar el agua, especialmente cultivarla, que ya estamos hablando próximamente también de eso. Y bueno, el agua no solo es para uso humano, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que nuestros ecosistemas son los creadores de agua y son los que más usan agua en el planeta. Entonces, hay que tener en cuenta que el uso humano pues va de la mano con el uso de los ecosistemas, pues, ¿sí? Y bueno, entonces tenemos que la situación ahorita en Monterrey pues nos ha marcado a todos. De alguna forma ha llamado la atención en todo el México y para decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay agua en Monterrey? Con los ¿Por memes. qué? Exacto. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si en mi ciudad pasara algo así? ¿No? ¿Yo qué haría? ¿O qué acciones puedo tomar? La escasez de agua en Monterrey puso a esa ciudad en una situación muy complicada y sensible para muchos habitantes. Este acontecimiento nos ha dado una pequeña prueba del desolador futuro que le esperan a las poblaciones humanas por no tomar acciones para el aprovechamiento y almacenamiento natural del agua. Y bueno, esto es un parteaguas de la situación en Monterrey. Es un parteaguas para como tomar conciencia pero sobre todo tomar acciones para que no nos pase en nuestras ciudades o que no vuelva a pasar en Monterrey, que es complicado porque ahorita, como les dije, el cambio climático y el calentamiento global pues va a cambiar completamente las temporadas de lluvias, aumentará las épocas de secas. Entonces hay que estar preparados para eso. Ahorita la disponibilidad de agua, vamos a entrar con el tema de Conagua. Conagua tiene la responsabilidad en el país, al menos en México, sobre la distribución y colecta de agua. Se encarga de llevar agua a todas las partes de México, hacer infraestructura y cositas así, ¿no? Cositas, ¿eh? Grandes obras de ingeniería para llevar agua a todos los hogares de México. Y bueno, en realidad, la crisis que tenemos actualmente es pequeña. Aún en Monterrey las empresas siguen funcionando, siguen extrayendo agua. Entonces, así hablar como que hay una crisis extrema de agua, pues en realidad no, porque siguen abriendo las bombas unas horas al día, siguen trabajando las empresas extrayendo agua. Entonces no podemos hablar de una crisis así catastrófica todavía, pero de que la están pasando mal, la están pasando mal, ¿no? Trastes sin lavar, ropa sucia, ir al trabajo sin bañarse. Entonces, ahorita es muy importante pues tomar acciones para que no nos pase o nos vuelva a pasar. Para los que viven en Monterrey, un saludo, espero que se encuentren bien y pasen esta pequeña crisis. Pues bueno, ahí adelante voy a mencionar acciones, tanto personales como a grandes rasgos, que tenemos que tomar presencia para presionar a nuestras autoridades y a las empresas a que tomen realmente acciones. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar sobre cómo se crea el agua. Como todos ya sabemos el ciclo del agua, en la primaria tal vez lo vimos, o si no es así. Bueno, todo empieza en la tierra, donde el agua pues puede escurrir de los cerros, el agua que cae de la lluvia, cae a la tierra, en la tierra se almacena gracias a las raíces de los árboles y, y a la tierra, a la hojarasca. Es un proceso de infiltración, se le llama, ¿va? Entonces, el primer paso del ciclo del agua es que llueva, que caiga, se infiltre y
y alguna llega a un cauce, a un río, ese río llega al mar y en el mar se puede evaporar y se condensa en En las las nubes, nubes. ¿vale? Otra parte del agua se va al subsuelo, a los mantos acuíferos, donde pues la tenemos disponible para aprovechamiento humano principalmente y ganadero y agrícola, ¿va? Y otra parte del agua se transpira o se evapora a través de la temperatura que ejerce el sol sobre la tierra. Se va evaporando el agua yendo y condensándose a las nubes. Y otra parte la sueltan las plantas en su proceso de respiración, ¿va? Que es la transpiración, lo que se le llama evotranspiración. Y bueno, teniendo estos conceptos, vamos a explicar ese proceso de infiltración y recarga para entender acciones que podríamos emplear para evitar la crisis o posibles crisis que se aproximen en años. Pero bueno, antes hay que preguntarle a la Bioquedex, oye, Bioquedex, ¿cuánta agua hay en la Tierra o aproximadamente qué porcentaje tenemos de agua disponible para tomar los humanos? Este curioso elemento cubre más del 70% de la superficie de la Tierra. Solo el 2.5% es agua dulce y de esto, menos del 1% está disponible para el consumo humano y los ecosistemas. Es decir, que la mayoría de agua dulce está concentrada en glaciares, nieve o hielo y otra parte en aguas subterráneas de difícil acceso. Sí, y aunque suene poquito, es un montón de agua. El 1%, menos del 1% tenemos accesible para el consumo humano. Entonces, tenemos un planeta enorme, afortunadamente, y agua por montón, pero la disponibilidad de agua ahorita no está como garantizada. Mm. En primera, por la escasez de lluvias, la época de secas, el cambio climático, la mala distribución, falta de alcantarillado, de drenaje. Entonces, no tenemos acceso, aparte de que las presas, los mantos acuíferos se están secando, tenemos ese como déficit o estrés hídrico que le llaman, que a ver, Bioquedex, ¿qué es exactamente qué es el estrés hídrico? El estrés hídrico es cuando la demanda de agua potable es más alta que la cantidad disponible. Esto puede suceder por muchos factores, pero principalmente por el crecimiento demográfico, la degradación de los ecosistemas y la variación de la temporada de lluvias a causa del cambio climático. Y exactamente eso es el estrés hídrico, cuando ya no tenemos agua disponible para satisfacer nuestras actividades como humanos. De ahí, repito, el caso de Monterrey. Ahorita está Justo iba a tocar ese tema. Ajá. sí, exactamente, está en pleno estrés hídrico, donde sus presas, sus mantos ya no tienen agua para satisfacer toda la necesidad de toda la población. Ah, y algo muy importante, otro caso, bueno, otro factor a tomar en cuenta es la sobrepoblación, pero en este caso la mala planeación urbana Ujú. que no permite que los mantos se puedan recargar y que el agua se pueda infiltrar, porque ya estamos llenando todo de concreto y no hay dónde se mete el agua. Bueno, regresando un poquito antes de meternos con infiltración y recarga, pues bueno, tenemos que la infiltración es el acto en el que el agua se escabulle entre las grietas y espacios de la tierra y de la, sí, de la tierra, donde llega a unos mantos freáticos, ¿ok? Entonces, es un proceso que también requiere bueno, que tiene muchos factores a tomar en cuenta. En primera es la vegetación, podríamos enumerarla como primero. ¿Qué pasa cuando hay vegetación? Tenemos un bosque y un campo así pelón, desnudito. Entonces, ¿qué pasa cuando llueve?
el agua cuando cae arriba de los árboles, o sea, en las hojitas, estas amortiguan la caída del agua y pues dejan caer el agua lentamente, así como por goteo. Entonces, exactamente, eh, como dan como un amortiguamiento para el agua y esto permite que la tierra se mantenga, no se compacte, porque si se compacta, tenemos menos infiltración. Comparado con un campo pelón, que no tenemos plantas ni árboles, cuando el agua cae y compacta la tierra y, y el agua se va por escurrimiento. Aún sea apto para infiltración, se va por escurrimiento y no se capta nada ni se infiltra nada. ¿Ok? Algo muy importante también que se me olvidó mencionar es que el agua se mide por cuencas hidrológicas, es decir, la infiltración y la recarga la vamos a poder medir en unas cuencas. ¿Qué son las cuencas? Es como un valle, una depresión rodeada de montañas. Es una cuenca. Y el parteaguas, que es la punta de las montañas, hacia adentro de la depresión o del valle, forman como esta cuenca, como un platito, pues. Entonces, toda el agua que cae alrededor de esa cuenca, en las altas montañas, se va escurriendo y llegando hasta el Valle Central. O en dado caso va escurriendo y llegando o infiltrándose en la tierra y rellenando los mantos acuíferos. ¿Va? Entonces, regresando al proceso de infiltración, tenemos que la vegetación, en este caso los bosques, es un factor que ayuda a que el agua se pueda infiltrar en la tierra. Otro factor es el tipo de suelo. Si tenemos un suelo muy arcilloso, no vamos a poder infiltrar tanta agua porque la va a absorber la tierra. Entonces no va a bajar tanto a donde está el almacén de agua. Si tenemos un suelo más poroso, más rocoso, tenemos más posibilidades de que el agua llegue hasta los almacenes de agua en el subsuelo. Y bueno, otro factor también es obviamente la disponibilidad de lluvia. Por ejemplo, no podemos decir que va a haber tanta infiltración en un lugar donde no llueve. Y entonces tenemos otros factores también como la pendiente. Cuando tenemos una pendiente muy empinada, muy inclinada, el agua no le da tiempo de infiltrarse, se va corriendo. Esto también depende de la tierra. Si son arcillas, pues se van a rellenar más rápido y se van a saturar, se le llama. Cuando se saturan, ya no pueden almacenar más agua, entonces toda el agua que sigue cayendo de la lluvia va a escurrir, ¿va? Entonces, otro factor también es como ya dije, la duración de las lluvias. Si llueve mucho, pues se va a almacenar más agua. Otra factor a tomar en cuenta igual es el uso de la tierra. Si es un bosque, pues vamos a tener como todo este sistema de captación de agua que ofrecen los árboles con las hojas, las raíces que almacenan agua, que sostienen y mantienen la tierra con poros donde puede fluir el agua y llegar hasta el subsuelo. O también tenemos el uso agrícola, donde pues tenemos ciertamente un terreno medio pelón con plantas de cultivo, donde muchas veces el agua se puede desperdiciar por las prácticas malas que se llegan a tomar, como pues inundar el terreno y cositas así. Entonces ahí también hay un factor importante a tomar en cuenta que es el uso del agua que se le está dando a la agricultura, porque bueno, actualmente ya hay un montón de formas y estudios para tener como una agricultura sustentable donde no se desperdicie tanta agua y se pueda infiltrar toda el agua, bueno, la mayor parte de agua hacia el subsuelo y evitar las pérdidas por transpiración y evaporación. Y bueno, otro factor también
el uso de la tierra también en las zonas urbanas, donde tenemos lleno de cemento, donde están las calles pavimentadas. Ahí pues efectivamente no hay un proceso de infiltración, ni hay posibilidades de que se pueda infiltrar, porque ya está tapado, ya no se puede. Todo lo que llueve va al caño, ¿va? Sí, Bueno, el entonces, caño. literal. Sí. Y bueno, entonces a resumidas cuentas, el proceso de infiltración requiere factores como la pendiente, la vegetación, el uso del suelo, la duración de lluvia y el tipo de suelo y ya, principalmente. Ah, Generalmente un estudio de infiltración en una cuenca hidrológica pues requiere muchas variables que se toman en cuenta para determinar las zonas aptas para la infiltración y recarga. Va. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Pregunta. Ah, no, no, pues está todo bien explicadito. Oye, pues la verdad es que sí está súper bien explicado todo este proceso. Y no sé si todavía como que tengas como algo más que explicar con respecto a eso, porque algo que a mí me causa mucha curiosidad es como, cómo fue que, por ejemplo, el caso de Monterrey, que es el que está como sonando más ahorita, que llegó a este punto de estrés hídrico. Y en Monterrey, principalmente por lo que he leído en las Ujú. noticias y en artículos, es la sobrepoblación, bueno, la mala planeación urbana, Ah, porque la ujú. sobrepoblación pues siempre va a haber y puede haber Sí. sobrepoblación, pero si no hay una buena planeación urbana, Ujú, eh, pues ahí viene el caos. Ejemplo, ponemos que, bueno, Monterrey es un valle, está rodeado de montañas, es una cuenca ujú, hidrológica. Tenemos que hay muchas zonas posibles de infiltración. Ya como expliqué el ujú. proceso, estas zonas de infiltración, pues evidentemente fueron llenadas de De casas, concreto. de construcciones que no permiten ese aprovechamiento e infiltración del agua. Entonces todo lo que escurre pues se va al río o al caño. Entonces esa es una. Dos, el crecimiento de empresas, crecimiento industrial, que pues Monterrey es por excelencia una ciudad industrial y ha crecido bastante la presencia de muchas industrias, armadoras de carros, cerveceras. Entonces, todas esas industrias nuevas que han llegado, pues requieren cantidades enormes de agua para funcionar. Y pues ahí tenemos dos factores, bueno, dos cómplices de lo que está pasando, que son el gobierno y, y en este caso las empresas, ¿no? Pero Ujú. principalmente los que dan las concesiones de agua, que en este caso yo creo que es Conagua, no sé qué institución de las concesiones de agua, pero no hay como esa reglamentación o esa ley que, que regule o que verifique que se esté extrayendo todo el agua o que se esté extrayendo cantidades de agua que no afecten el funcionamiento de la ciudad. No Ujú. sé en este caso qué esté pasando, pero posiblemente las industrias y el Tenga ahí algo que ver. crecimiento Ujú, demográfico tiene que ver mucho. ujú, ujú. Y también, obviamente, la falta de lluvia, ¿no? Es Sí. ocasionado por el cambio climático y el calentamiento global. Entonces, es un proceso enorme a lo que llevó a tener a Monterrey sin agua. Sí, justo es como totalmente la cadenita y no es así como, o bueno, existe la probabilidad de que, por decirlo, las autoridades o el mismo gobierno se hubiera dado cuenta como de, oye, no sé, creo que es cuando bajan los niveles de ay, se me fue el nombre ah, En las... ay, es que se me fue el nombre, ay, De- creo que ah, son presas. ¿De las presas? Creo que sí, ¿no? O sea, como
las que distribuyen, las que, ay, ¿Almacenan? ¿cómo se me fue? Ajá, las El que nivel se del me agua fue el en nombre. la presa. Ajá, Ajá. ándale, ajá, o sea, como que las autoridades hubieran podido prever o prevenir o de alguna manera alertar a la población así como de va a haber algo, no sé, como qué acciones hubieran podido tomar para no llegar a este punto. Pues sí, principalmente monitorear. Generalmente las Ujú, presas se tardan bastante en llenarse. A ujú, veces depende mucho la época de lluvias, pero hay un cierto como parámetro regla en el que miden la capacidad y el llenado de las presas. ujú, En este caso, pues no ujú, llovió. Y ujú, sí pudieron tomar acciones como, pero bueno, tomar acciones como ujú. Como las cortarle, que hablaremos. no, cortarle Ajá. las bombas a las empresas, pero eso también generaría como un impacto económico. Ujú, ujú, Se Ujú. cerrarían, habría desempleo y cosas así. Entonces, también estamos, otro factor que se me olvidó mencionar, es el factor del capitalismo y consumismo que nos obliga a tener como estas empresas funcionando al tope, extrayendo ujú. agua, recursos y con la promesa del desarrollo económico y empleos Pero y ¿a qué así. costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo? Sí, el problema, Desarrollados, pero ¿a qué costo? con dinerito, pero qué costo, pero sin agua. Y Justo. sí, y sí, el problema, pues principalmente es ese en Monterrey. Quiero generalizar con eso, tal vez. Y bueno, ya que tenemos también el placer de estar con la bioquímica. Esta pregunta lo quiero hacer especialmente para la bioquímica. A ver si nos las puede ayudar. Ella que todo lo sabe. ¿Cuáles son las consecuencias pues de no corregir el mal uso que se le da al agua? Muchas veces se nos han dicho infinidades de consecuencias, pero ¿cuáles serían las, pues como que las más impactantes, yo creo? Las consecuencias de la falta de agua son muchas, y solo por nombrar algunas tenemos en primer lugar la pérdida de ecosistemas y biodiversidad, que son piezas clave para el desarrollo y equilibrio climático y ambiental. Las poblaciones humanas empezarían a sufrir una crisis alimentaria por no tener disponibilidad de agua para regar cultivos. También corren el riesgo de sufrir más enfermedades o pandemias que afectarían a más personas, sin hablar de una gran crisis económica. Esto junto al inminente desplazamiento masivo de personas en busca de lugares con acceso a agua. En resumen, una crisis global que afectaría a todo el planeta. Es momento de dejar de minimizar el problema y tomar acciones para que esto nunca suceda. Por ahí anduve escuchando algo del día cero y que tenía que ver con el agua y eso. Que, si, ¿vi mal o si existe un día cero que tenga que ver con todo esto de que estamos hablando? Y el día cero se refiere a la fecha en que no habrá suficiente agua para satisfacer las necesidades de una población o de los ecosistemas. Si no se toman precauciones necesarias, ese día llegará más pronto de lo esperado. Sí, efectivamente, como dice la Bioquedex, también podríamos llegar a un día cero. ¿Qué es esto? El día cero es cuando tenemos un estrés extremadamente alto, estrés hídrico, porque estrés estamos Si todos los dijese, yo días, ya estaba. Ah, todos los caray. días estamos Yo estresados. ya tenía ansiedad Ya desde hace un llegamos al mes. día cero. Yo estoy en el Todos los -2. días. Exacto, en el día cero de estrés hídrico. ¿Qué es el estrés hídrico? Como ya habíamos mencionado, es la falta de agua, donde ya no tenemos agua para consumo ni actividades humanas, ni para el ecosistema, para nada. Llegar al día cero, pues es como poco probable, o al menos en estos momentos. Tal vez en un futuro, obviamente, llegaremos a ese día cero donde no tengamos nada, absolutamente nada de agua para satisfacer todas las necesidades de una población. En este caso, vuelvo a Monterrey, no han llegado a ese día cero porque siguen abriendo las llaves,
siguen pues llenando pipas y llevándolas a donde se necesitan. Entonces todavía hay agua, pero no ha llegado a ese extremo de ser el día 00 donde no haya nada de agua. ¿Va? Entonces, igual es un factor que influye en la disponibilidad de agua en las zonas cercanas. En este caso, no estoy tan seguro de qué tanto abarque ese día cero, si es en una zona determinada o en zonas aledañas. Si hay agua en zonas aledañas y la pueden trasladar, entonces todavía no podríamos estar hablando de un día cero. Pero de que pueda llegar, y seguramente va a llegar si no tomamos acciones para que llegue, va a llegar y va a ser una catástrofe. Principalmente, pues, no sé, es difícil imaginar los problemas que nos traería la total escasez de agua, que, pues, no sé, mucho caos, destrucción y muerte. Viene el caos, viene la destrucción. Sí, en todos ámbitos, en todo y para todos estratos sociales. Actualmente, pues, pongo un ejemplo, ¿no? Muy claro, como en la Ciudad de México, por ejemplo, en donde colonias o municipios como Iztapalapa, donde siempre falta o tienen como muy, pues unos, ¿cómo se les dice? Tandas de agua o... Algo así, ¿no? De repente te llega una pipa a tu colonia. Ajá, o de repente abren la llave y Ujú. pasa una semana donde no hay agua y tienes que almacenarla, pero sin embargo en colonias como Polanco, Santa Fe, pues no sé si esto esté pasando o si siempre hay agua. Lo más seguro es que siempre hay agua, ¿no? Porque son empresas y lugares con bastantes privilegios y donde seguramente no falta el agua. Entonces ahí también tenemos otro factor importante a tomar en cuenta, que es pues los privilegios de Pero que White hago. Chicken. Exactamente. Entonces, pues desgraciadamente no se distribuye de manera uniforme el agua, hay preferencia. Incluso claramente lo vemos con las empresas embotelladoras de agua, refresco, cerveza, donde tienen prioridad, donde se les dan concesiones, donde pueden extraer bastantes millones de litros cúbicos, afectando a la población al final de todo. Y bueno, pues es un problema que se va a acrecentar si no paramos esto. Hay muchas acciones que se pueden tomar, muchas, y que tenemos que tomar acciones y unirnos para exigir un claro cambio en la forma de extracción de agua y de todos los recursos también. Y ahora que mencionas como todas estas acciones, ¿qué es lo que nosotros como población, evidentemente, porque pues no somos empresarios, no somos dueños de No soy embotelladoras, no Carlos somos Slim. dueños, ajá, justo. Entonces, nosotros como población, ¿qué podemos hacer para mejorar, para optimizar el agua, bueno, el agua que llega a nuestros hogares y qué podemos hacer para cuidarla? Bueno, pues principalmente pues hay muchas acciones, son pequeñas acciones que se pueden convertir a grandes acciones. He escuchado y también visto en redes donde dicen que las pequeñas acciones no valen nada si las empresas derrochan agua, ¿no? Pero yo creo que una pequeña acción, pues es un pequeño paso para dar otros grandes pasos. No podemos empezar a exigirle al gobierno y a las empresas que no gasten agua si nosotros dejamos la llave abierta todo el día o lavamos la banqueta con manguera y cosas, o el carro con manguera. Entonces, pues sí, empezar con esas pequeñas acciones. em, pues ya todas las conocemos, como almacenar el agua que cae de la regadera, en lo que sale el agua calientita, y esa agua usarla para echársela al WC, para que se vaya nuestra pipí y nuestra popó.
almacenar el agua de la lavadora que se utiliza para enjuagar y esa usarla para lavar el patio o el carro. Esas pequeñitas acciones, pues que al final nos van a dar como más que nada una conciencia o una idea, ¿no? De la importancia del agua y conservar el agua. En este caso en Monterrey, otra vez, saludos Monterrey. Hierro. Este episodio se va a llamar Monterrey sin agua. Ah, No, pero es un gran ejemplo. fierro oxidado. Pues sí, en este caso en Monterrey ya quisieran, ¿no? Tener como esta disponibilidad de agua para lavar, para bañarse. Pues bueno, esas pequeñas acciones nos pueden llevar a tomar conciencia de otras más grandes acciones. En este caso, como podríamos ya exigir, unirnos a exigir a los gobiernos y empresas de que realmente se hagan responsables con sus deberes ambientales que dicen tener, pero al final no hay resultados ni nada, ni una ley que realmente castigue o que monitoree estas extracciones de agua o principalmente que obliga a las empresas a hacer acciones para cultivar el agua. ¿Qué es cultivar el agua? Pues tener como este proceso de infiltración. Por ejemplo, ya que tenemos esta afectación donde te dieron tu concesión de agua, donde te estás extrayendo un montón de litros, donde pavimentaste o diste permisos de construcción en lugares donde se podría infiltrar el agua, pues tomar acciones o obligar a esas empresas a que reparen un poquito, que den un poco para resarcir el daño. En este caso, eh, pues se me ocurre, por ejemplo, no sé, una refresquera o una chelera que tanta agua que extraen del suelo, pues que utilicen un poquito de dinero para hacer acciones de infiltración y recarga. Estas acciones de infiltración o recarga pueden ser de manera natural o artificial. Existe, por ejemplo, em, de manera artificial son como inyectores. Es como un pozo inverso. En vez de que sacar agua, meter agua. En este caso, esa agua podría venir de alguna presita, represa que se puede hacer y pues se puede infiltrar. Claro, con filtros, es un sistema bastante complejo y caro también, ¿no? Pero también hay otras formas naturales, bueno, artificiales, se me ocurre igual, también hay concreto y pavimento que permite la infiltración del agua. Tiene como poros que permite que el agua que caiga de la lluvia pues pueda escurrir e infiltrarse un poquito, al menos, ¿no? Y es muy importante identificar estas zonas de infiltración de primer paso, ¿no? Para tener como pues identificar estas zonas y con base a estas zonas tomar acciones para reforestar, rehabilitar principalmente, para que estos procesos naturales de infiltración y recarga se hagan solitos. Bueno, de manera natural, ¿no? Y bueno, entonces una de las formas sería como una acción individual o colectiva, pues exigir que haya como esta reforma de ley o no sé, no sé, una ley, norma, regla que permita que las empresas se vean como obligadas a resarcir ese daño, porque no es nada barato. Evidentemente no se puede exigir como un inyector o cosas caras, ¿no? Que se podría porque tienen el dinero, pero pues ya siquiera, Es un sí, misterio. pues ahí hay dinero para hacerlo, pero pues ya ves, capitalismo y acumulación de riqueza. Y bueno, entonces,
pues ya exigir como este recurso que salga de las empresas para resarcir ese daño y rehabilitar las zonas identificadas como zonas prioritarias para la infiltración y recarga de agua. En este caso, pues podríamos, no sé, y yo hago una atenta invitación y abierta invitación a que nos unamos y sigamos hablando de este tema que es muy importante porque a todos tomamos agua, todos nos bañamos, lavamos nuestra ropa, eh, Somos entonces agua, somos agua, literalmente. exactamente. Nuestro planeta está cubierto de agua. Entonces, es algo que nos importa a todos, sin distinguir estratos sociales, de creencia, a todos, por humanos y por la naturaleza en sí, con los ecosistemas, los animales, la biodiversidad, todas las plantas. Entonces, es importante seguir hablando de este tema para que pues seamos como un montón de gente exigiendo que realmente se tomen acciones para no llegar a lo que está pasando en Monterrey o que puede pasar mucho peor. Entonces, pues sí, tomar estas acciones de presión social y de organizarse para, pues, formular leyes, reformas que obliguen o que, pues sí, obliguen a dar su cuota para resarcir el daño. Y bueno, pues muchas, la forma natural de infiltración y recarga ya la expliqué. Así que, pero, por ejemplo, si tenemos o identificamos una zona de infiltración y recarga, y esta zona, pues no hay vegetación o falta vegetación, pues ahí es donde entra esa presión para rehabilitar esa zona y que vuelva a ser como ese banco de agua donde permita la infiltración y recarga. Entonces, el paso 1 sería identificar estas zonas y paso 2, tener el dinero, porque es un proceso muy, muy, muy largo, pero podría garantizar el agua de aquí a 50, 100 años. El proceso también de rehabilitación de un ecosistema es muy tardado, de 10, 20 años o más, mucho más. Pero pues nos puede garantizar el abasto de agua para todas las personas que vivimos y las que vienen, incluso para las empresas, pues también es válido, vivimos en nuestro mundo capitalista, donde se requiere también consumo. Eso es muy importante. Otra acción individual que podríamos tomar es evitar o disminuir nuestro consumo un poquito de refresco, cerveza y cosas embotelladas, de carne también un poquito. No digo que sea la acción más grande, pero podría funcionar. Se podría ver un cambio. De todas formas, pues bueno, el identificar las zonas de infiltración y recarga nos va a permitir tomar acciones para, para evitar la crisis y la catástrofe que se avecina, evidentemente, tal vez en 20 años, pero lo podríamos evitar haciendo la rehabilitación de estas zonas de infiltración y recarga. Entonces, pues sí, esas serían pues algunas acciones. También se me ocurre actualmente, pues toda el agua que cae en las ciudades se va al caño. Hay un curso, de hecho, muy bueno en una página que se llama aprende.org, en donde trae como en un apartado de sustentabilidad. Es un curso gratuito que es de cultivo de agua, me parece, donde te enseñan a instalar un sistema de captación de agua en el techo de tu casa. Entonces bueno, te enseñan todos los cálculos y toda la forma para llegar Ujú. a esa, pues a esa pequeña obra, pero al final grande, que te permitirá almacenar agua. Claro, requiere un poco de inversión, pero ante la crisis
que se podría avecinar, creo que es ya prioridad empezar a construir o diseñar estos mecanismos de captación de agua, de lluvia. Entonces, chéquenlo, es en aprende.org, en cultivo de agua me parece que se llama. Está en el apartado de sustentabilidad y pues me parece una gran oportunidad para aprender a captar el agua de lluvia y ¿Y este almacenar curso el. tiene algún costo? No, es gratuito. No quiero decir Ah, no. nombres ni nada, pero es gratuito. Sí, chéquenlo. Sí, la verdad es que sí, sí, estás tocando como puntos muy, muy, muy importantes y puntos clave que justamente eh, creo que eso es lo que estabas comentando hace rato sobre la industria, bueno, del consumo de carnes, el consumo de agua embotellada y todas esas situaciones. Creo que es justamente parte de lo que es la cultura de tanto del veganismo como la del zero waste, ¿no? O sea, creo que es como de uno de los puntos como de los pilares en los que cae ese tipo de estilo de vida. Ajá. Sí, pues es una forma de pensar, también un estilo de vida, efectivamente, pero no es el único y no es la única Ujú, acción que podríamos tomar ujú, a cabo. También tenemos que seguir exigiendo. No, no, yo no digo que dejar de comer carne ayude, ujú. pero con base a otras acciones más grandes, como exigirle a las empresas y al gobierno que deje de dar concesiones a lo bestia, em, Sí, o que se hagan realmente estudios. Me llama mucho la atención que en la universidad tuve la oportunidad de ir a una comunidad en Oaxaca, donde tienen como ya tomaron acciones para evitar esta crisis de agua. ujú, Ellos están rehabilitando sus zonas, sus montañas y pendientes donde identificaron que son zonas de infiltración. Entonces ya están reforestando, están haciendo órale, trincheras para retener agua, mini presitas donde hay pendientes muy, muy grandes, donde se ujú, almacena el agua y esa agua sirve para regar los árboles que reforestan en las zonas más altas. Entonces, ujú, es muy importante el trabajo en equipo, la comunidad. Si en este caso las sí, empresas o el gobierno no nos hace caso, pues tomar acciones como colectivas comunidad, ¿no? como Ujú, comunidad, donde pues identifiquemos estas zonas con ayuda de especialistas, geólogos, biólogos, que seguramente habemos debajo de las piedras, deseando sí, ayudar justo estaba pensando. y con trabajo y necesidad. Y bueno, pues tomar como esa iniciativa en equipo, en colectivo, Ujú, para ir a reforestar y rehabilitar estas zonas de infiltración y recarga, que es muy importante para evitar la crisis posible que se ujú, avecina. Ah, y algo muy importante, también cuando estuve en Oaxaca tuve la oportunidad de entrevistarme con personas de Pacífico Sur con agua. Y me llamó la ujú, atención, pues Conagua es una institución que solo ve la distribución de agua, pero pues no ve el cultivo de agua. Me parece que hasta ese momento no veía el cultivo de agua, no sé ahora, pero es muy importante que si estás extrayendo agua, también inyectes agua o hagas acciones para que haya agua. Entonces, pues estaría padre que Conagua y Conafor y Semarnat en una de esas se unieran o se creara una institución donde se dedique principalmente a identificar estas zonas de infiltración y recarga y tomar acciones para rehabilitar las zonas y que estas zonas sirvan de realmente pues de bancos de agua. Sí, es como un sueño que tiene que hacerse, ¿no? y la verdad es que sí estaría muy bien que se hiciera un poco de realidad con respecto a ello. Sí, porque pues el panorama no es tan alentador. La crisis climática y la falta de lluvia va a ser más constante cada vez. Mm, Entonces hay que tomar ejemplos
tomar acciones con los ejemplos ya existentes, te digo, en Oaxaca. Esto está abierto a todos, todo el mundo. Los datos están en la red. Puedes buscar en infiltración y recarga, en acciones para infiltración y recarga en Google y te van a aparecer miles. El punto es tener los terrenos y el acceso y, por supuesto, la comunidad, dinero, voluntarios, etcétera. Es todo. Todas las personas nos tenemos que unir ante esta probable crisis. Así es. Y pues, Mau, yo quería, desde un inicio, mencionaste que no solo la crisis afecta al ser humano, y ya mencionaste muchas cosas del ecosistema, ¿no? Quería y quiero saber, a mí me gustaría que le comentes a todos los que nos estén escuchando, si es que tiene que ver esta crisis hídrica con toda la biodiversidad. Ya no solo de Monterrey o de México, sino en general. O sea, ¿tiene algo que ver la crisis hídrica con la biodiversidad? Sí, bueno, pues todo va de la mano en nuestro planeta, toda pieza es importante. En este caso, como pues uno de los factores es el cambio climático ante la falta de agua, pues ahí estamos hablando de una alteración a la biodiversidad. Si destrozamos un bosque, una selva, estamos partiendo y quitando un pulmón, incluso llamado comúnmente pulmón, porque sabemos que la mayor parte de oxígeno viene del mar, pero en sí estamos quitando la zona de infiltración. Entonces ahí es donde entra la biodiversidad y el cuidado de la biodiversidad. Si no protegemos estas zonas donde están árboles, selvas, pues vamos a tener caos y no vamos a tener infiltración. Eh, Esto junto con las otras malas prácticas que se han tomado en los últimos años. O un problema o catástrofe que le puede pasar a la biodiversidad es que muchas especies dependen del agua. Todas las especies dependemos del agua, algunas más, otras menos. En el caso de las selvas, donde es la concentración de mayor biodiversidad del planeta, en los ecosistemas de las selvas, pues si tenemos selvas que ya se están secando o que no está lloviendo, pues ahí vamos a tener una afectación global y pérdida de biodiversidad hablando de anfibios, aves, plantas, hongos. Pues es una afectación completa, no solo es para los humanos. Vamos a perder millones, miles de especies, incluso millones si llegamos a una crisis general. Pero si perdemos, por ejemplo, es muy importante identificar también las especies que habitan en cualquier ecosistema. Por ejemplo, voy a hablar de un caso muy especial llamado Yellowstone, donde se dio mucho que los lobos que habitaban ahí, pues se migraban a los lugares donde tenían las cosechas las personas, bueno, los animales, el ganado. Entonces estos lobos pues mataban al ganado, se lo comían y las personas decidieron acabar con los lobos. Entonces estos lobos, al ya no haber lobos que comen, ¿cómo se llaman estas cosas? Venados. Que comen venados, al ya no haber lobos que comen venados, estos venados se propagaron como plaga, como conejos. Entonces, estos venados comen plantas y prefieren arbolitos tiernitos, nuevos. Entonces se llegó al momento en que ya no había árboles nuevos y los viejos pues murieron o se los talaron. Entonces, ahí vemos un claro ejemplo de que la pérdida de biodiversidad igual va de la mano con
con la pérdida de agua. Al ya no haber árboles nuevos, pues ya no va a haber este proceso de infiltración y recarga que tanto hemos hablado. Entonces, pues sí, acabar con las especies también estamos acabando con el agua y de alguna u otra forma todo está de la mano. Entonces, algo muy importante que me gusta pensar, que cuando conservamos o pensamos en la conservación del agua, estamos conservando a todo el planeta y todos los seres vivos que habitan en él. Si conservamos e identificamos que un bosque o que una cierta cuenca eh, provee de agua y es importante para la infiltración y recarga, estamos conservando a todas las especies que habitan en ese ecosistema y en esa cuenca. Entonces es súper importante pues conservar todo porque todo va de la mano, efectivamente. Justamente tocas algo muy cierto que muchas veces estamos tan cerrados, tan centrados en esta cultura antropocéntrica que llevamos siglos y siglos y siglos teniendo, creyendo que somos los máximos seres superiores y no nos damos cuenta realmente de la problemática que conlleva pues la tan sonada pérdida de la biodiversidad, ¿no? O sea, muchas veces ustedes como biólogos, como personas que divulgan esa clase de datos, hacen mucho énfasis y los demás que estamos como tan inmersos en ese sentido, que no conocemos la importancia de cada una de las especies, es como, no, pues, o sea, siempre van a decir lo mismo, ¿no? Pero realmente sí es algo muy importante que aprendamos a valorar todo lo que nos da pues sí, la Tierra, nuestro planeta, que es el único que tenemos, aunque ya todos quieran ver al agua en Marte, es lo único que tenemos ahorita. Sí, por muchos años solo los que van a llegar a Marte son los que tienen dinero. Entonces aquí nos Justo, vamos a quedar todos. Y no creo exacto. que haya colonización marciana. Bueno, no sé. No me Y gusta es que pensar en igual, eso. y es que en cuántos años, o sea, imagínate, cuántos años han tardado ciertas especies en evolucionar, en adaptarse a todas las condiciones. O sea, realmente no nos va a tocar ni siquiera yo creo que a nuestros nietos, bisnietos, o sea, son años, siglos, siglos de evolución. Sí, y el panorama no es nada agradable, No. pero hay que tomar acciones, unirse en colectivo Mm, y pues ya todas las acciones que dije posiblemente pueden satisfacer el agua de aquí a 100 años, ojalá 50 años, en lo que se rehabilitan esas zonas. Y va a sí. haber agua para todos, no más que hay que saber cómo distribuirla y cómo propiciar que se cree esta agua. Ujú. Yo creo que sí, es muy importante hacer énfasis en todo esto que nos cuenta Mau y pues dejar toda esta información al alcance de la población en general, porque bueno, o sea, nosotros, como saben, somos estudiantes, pero yo en mi vida había escuchado el término de cultivo de agua y creo que sí es algo muy importante el hecho de que no nada más como que nosotros nos quedemos con esa información, sino que pasarla, o sea, que todas las personas, o sea, hacerlo algo entendible para todos y que lo puedan aplicar. Siento que entre cada pasito, cada pequeño pasito que dé la población, que no, pues que yo junté el agua de mi cubeta, yo junté el agua de la lluvia, yo hice esta otra cosa, ¿no? Siento que entre todas esas acciones vamos a lograr hacer algo grande. Sí, también decir, yo y un montón de personas de mi comunidad fuimos y reforestamos Ujú, este lugar, mantenemos los árboles exacto. y cooperamos con la infiltración del agua. Y claro, lo que siempre le he dicho en este espacio, exigir a nuestros gobernantes, empresas y personas con decisión en el poder, que hacernos escuchar y entender sobre todo qué es lo más importante hablar y pues llegar a acciones que realmente funcionen y son necesarias para nuestro bienestar de todas las personas y Ujú. organismos que habitan en la Tierra. ¿Y vio que algún comentario final de despedida?
Un informe sobre agua elaborado por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia muestra que al menos 2.000 millones de personas carecen de un suministro de agua seguro. La mitad de la población no tiene servicios con tratamiento de residuos y un tercio no tiene acceso a instalaciones de higiene básica. Y para el año 2030, el mundo enfrentará un déficit global de agua del 40%. Esta situación se verá agravada por desafíos mundiales como pandemias y cambio climático. Y llegamos al final de este episodio número 19 de su bonito podcast, Ecos de la Ciencia. Nos vemos en otro más y nuevamente gracias, Mau. Bravo, Por gracias. estar aquí. Y Muchas gracias. No olviden ir a seguir a Mau a todas sus redes sociales, a la Bioquedex. La verdad es que sube muy buen contenido. Así es, ahí los esperamos cuando gusten. Ahí pongan estamos. comentarios. Vengo del episodio de Mau, de Ecos de la Ciencia. Sí, comenten y digan sus propuestas, también es válido. También. Bueno, pues ahí nos vemos. Muchas gracias. Despídete, Bioquedex. Muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir micrófonos con Biociencia Wild. Ojalá que lo que escucharon aquí les haya sido de utilidad y que ustedes como humanos tomen cartas en el asunto para asegurar el abasto de agua en muchos años. Está perfecto. Adiós. Dale, nos vemos. Hasta la próxima.